Este que tengo aquí es uno de mis libros favoritos en el mundo. Voy a mostrar para los que están viendo video, para los que no solo oyen la pinche complejidad, sino también la ven. Sin embargo, este libro, bueno, es la segunda edición de un libro. La primera edición se llamaba Los Nuba, era un volumen más delgadito. La segunda edición se llama África y es un volumen de fotografías de personas africanas, mucho más que de paisajes. Hay muy poquitas fotografías de paisajes, casi todas incluyen personas. Y son personas, como verán, con siluetas muy espigadas, con portes muy altivos, con composiciones muy elegantes en solitario o en grupo. Son personas que lucen casi estatuarias, esculturales. Son personas que casi no parecen humanas de lo serenamente elegantes que lucen. Son personas que parecen tocadas por la gracia, pero a lo mejor no necesariamente habitadas por la humanidad, y lo único que tienen en común es que todos pertenecen a una tribu africana, a una tribu del África Occidental, que es conocida como los Nuba. Y ellos fueron retratados en los años 70 por una fotógrafa alemana y fue publicado este libro con, digamos, éxito y controversia en los años 70 y se ha convertido en un clásico. Se llama África, está editado por Taschen y se distribuye pues masivamente en todo el mundo. Es un libro caro, es un libro de arte, pero digamos tan masiva como puede ser la edición de un grueso libro de arte como este. Véase el volumencito que es gordito. Bueno, pues de pasta dura, es una edición muy bonita, pero pues, seguramente hay varias decenas, si no es que centenas de miles de ejemplares de África circulando en el mundo. Es un libro raro porque es un libro que presenta a esta tribu africana, a los Nuba, como dotados de una belleza gélida y una belleza, creo que ya usé la palabra en esta introducción, hierática. Hay algo casi atemorizante en su porte y hay algo casi matemático en las composiciones a las que son sometidas. Recuerda, por ejemplo, a ciertos trabajos de arquitectura monumental. Recuerda también a ciertas composiciones caleidoscópicas, a las películas de Busby Berkeley en los años 30, en que utilizaba los cuerpos en formaciones militares para hacer figuras que desafiaban toda lógica. Es un libro que inspira, pues digamos, azoro reverencial. Es un libro bellísimo, es un libro de fotos que imponen, pero que no conmueven. No es un libro que presente a estas personas, a los Nuba, como entrañables o como cercanos o como, pues digamos, empáticos, sino al revés. Los presenta como imágenes de belleza intocable, y esa intocabilidad derivaría de un cierto espíritu pastoral. Los Nubas son presentados en estas fotografías en permanente comunión con la naturaleza, con una naturaleza que también es muy hermosa y también parece poderosísima. Esa comunión luce pues totalmente serena, es una comunión apacible, pastoral, diría yo, fue bueno mi lapsus, una comunicación entre la naturaleza y el ser humano. Aparecen ajenos a toda influencia externa, es decir, no parecen tener diálogo con otras tribus, con otras culturas, con la sociedad occidental, con el mundo urbano, con los animales, sino están ellos en comunión con la tierra, encarnando esta perfección, digamos, intacta, esta perfección que no ha sido sometida a ningún tipo de corrupción. Y esto resulta, en algún sentido, pues muy descentrador para el espectador.
uno se siente pues muy pequeñito ante estas imágenes de los Nuba. Normalmente, cuando pensamos en los pueblos africanos originarios, pensamos en personas que han sido víctimas de la opresión colonial, como se dice ahora, y se dice con justicia, por cierto, pero estas personas no se ven víctimas de la opresión colonial por ningún lugar, se ven pues francamente empoderadas, augustas, imperiales, y nos producen un poco de complejo de inferioridad. Si yo no supiera de quién es ese libro, si yo no supiera quién es la fotógrafa o el fotógrafo, es una mujer y eso lo sé, pero podría ser un fotógrafo, las fotos me producirían exactamente la impresión que digo. Es decir, creo que me la producirían porque sé de quién son las fotografías y eso está imbricado en mi percepción de ellas. Porque en efecto, el libro tiene, me he esforzado por presentar muy rápido la portada para que no se vea, pero aquí está el crédito de Leni Riefenstahl, que es la fotógrafa, la autora, porque es un libro de fotografía, de este libro que en su segunda edición se llamó África y en su primera edición se llamó Los Nuba. ¿Quién es Leni Riefenstahl? ¿Es cualquier señora alemana con un dominio absoluto de la Hasselblad? Me temo que no. Me temo que Leni Riefenstahl es una de las figuras más controversiales de la historia del cine. Me temo que Leni Riefenstahl es conocida, digamos, en términos un poco escandalosos, pero bastante justos, como la cineasta de Hitler o la cineasta de Goebbels, cuando menos. ¿Por qué? Porque Leni Riefenstahl fue la autora de tres documentales, uno corto y dos largos, producidos por el Partido Nacional Socialista Alemán en los años 30, dos de los cuales la llevaron a la fama mundial y uno de los cuales es una de las piezas de abierta propaganda más perniciosas en la historia de la humanidad, que se llama El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad pretende ser un documental y en realidad no lo es una película de propaganda. ¿En qué sentido es una película de propaganda? En el sentido de que no es que documente un congreso del partido nazi, sino que el partido nazi organizó en Nuremberg un congreso para que fuera filmado por Leni Riefenstahl a mayor gloria de Hitler. Se dispusieron los aviones que aterrizan al principio de la película, se construyó la escenografía que fue de Albert Speer, el gran socio creativo de Leni Riefenstahl, el gran diseñador escenográfico y arquitecto del nazismo para la cámara de Leni Riefenstahl. Se pidió a los funcionarios de gobierno, a los militares, que realizaran toma tras toma tras toma de los desfiles, de los discursos, porque ese era un acto concebido para la Cámara, para llevar el mensaje de Hitler y de los nazis por toda Alemania y por todo el mundo, para glorificar la ideología nacional socialista y para reclutar adeptos a la causa hitleriana. Leni Riefenstahl también es autora de un documental en dos partes que es extraordinario y que se llama Olimpia, que es posible leer de muchas maneras. De entrada es un documental valerosísimo para su tiempo porque pone en valor, lo he hablado ya aquí, el triunfo de Jesse Owens, el corredor negro, en un momento en que Alemania era un estado fascista y racista y sin embargo se deja embelezar Leni Riefenstahl por la belleza del cuerpo en movimiento de Jesse Owens y hay una larga porción de Olimpia que es una suerte de elegía a la belleza de la velocidad encarnada en el cuerpo de Jesse Owens y sin duda es el benchmark, digamos, para toda la filmación deportiva y toda la transmisión de eventos deportivos a partir de 1936. Pero también es un documental que es posible leer a mayor gloria de una estética fascista
cómo es posible leer el libro de los Nuba como uno construido, digamos, desde una estética fascista. Sin embargo, esa lectura la hacemos porque sabemos que son productos de Leni Riefenstahl, porque sabemos que Leni Riefenstahl es la autora del Triunfo de la Voluntad, porque sabemos que Leni Riefenstahl era la cineasta de Hitler y o de Goebbels. Hay distintos niveles de lectura en estos productos. Olimpia, como película, y África, o antes de ello Los Nuba, en su primera edición, como libro, no tratan de nada que tenga que ver directamente con el nazismo. En Olimpia hay un par de suásticas y de tomas de Hitler presidiendo ceremonias que podrían ser perfectamente eliminadas y que no cambiarían, digamos, la narrativa de la película. En África, que es un libro fotografiado en los años 70, cuando ya el Tercer Reich había por fortuna caído, pues no hay absolutamente nada de eso. Es un libro de fotos tomadas en África. A partir de esto, sin embargo, lo que es posible establecer es que hay distintos niveles, distintas posibilidades de lectura, dependiendo de quién sea el espectador. Si un espectador que no supiera quién es Leni Riefenstahl o que no supiera qué es el Tercer Reich o que nunca hubiera visto el Triunfo de la Voluntad ni Olimpia y no tuviera noticia de ellos, viera el libro de fotografías de Leni Riefenstahl sobre África, sin duda sería difícil que lo dejara indiferente. Sin duda sería muy posible que notara una estética distinta a la de las fotografías habituales de tribus africanas que aparecen en National Geographic o de los fotogramas que aparecen en documentales del Discovery Channel. Seguramente se haría preguntas sobre la naturaleza de la belleza, sobre su relación con la naturaleza, sobre su relación con las civilizaciones modernas, pero difícilmente estaría pensando en el Tercer Reich o en la Alemania nazi. Algunos otros que sí poseemos esa información, que sí hemos visto el Triunfo de la Voluntad, que sí hemos visto Olimpia, problematizamos esas fotos de otra manera, no mejor, no peor, distinta, porque tenemos esa información. Pero si esas fotografías fueran vistas por un nazi, tendrían otra lectura. Y seguramente esas fotografías vistas por un Nuba tienen otra lectura. Y seguramente esas fotografías vistas por un fotógrafo africano que residiera en Ghana o en Nigeria tendrán otra lectura más. ¿Qué significan esas fotos? ¿Esas fotos son fascistas o no? Esas fotos no son ingenuas, digamos, y es posible hacer un análisis de esa mirada y de ese discurso. Y por cierto, Susan Sontag hace uno brillante en un ensayo que ya he citado aquí, que se llama Fascismo Fascinante, Fascinating Fascism, que está recogido en un libro que se llama Bajo el signo de Saturno. Y ahí lo que dice, digamos, Sontag es que es una falacia decir que la mirada de Riefenstahl está disociada del fascismo, que es una cultura de la belleza, pero que su culto a la belleza es un culto fascista que rechaza la complejización y rechaza la hibridación propia de las sociedades no pastorales, digamos, y que reivindica una suerte de comunión del ser humano y la naturaleza como una suerte de ideal de pureza que condenaría el cosmopolitismo y que condenaría el intelectualismo y que condenaría la hibridación y la mezcla, digamos, de razas y de culturas. La lectura de Sontag es una que comparto. Y sin embargo, es posible leer esas fotos y seguramente muchas personas lo harán sin tener esa información y llegar a conclusiones distintas. ¿Cuál era la intención de Leni Riefenstahl con estas fotografías? Quería
hacer de África un lugar en donde renaciera el fascismo? No lo sabemos y no nos importa. Creo que eso es lo clave en esta historia. Las fotografías que presenta Leni Riefenstahl en su libro África tienen una vida propia. Me vino a la mente esto el otro día, no a propósito del tema central de este podcast, que todavía no toca abordar, sino de un facial que me estaba yo haciendo el domingo. Fíjense que yo tuve durante muchos años problemas de acné y se resolvieron hasta que apareció en mi vida Julio, cuyos servicios recomiendo amplísimamente, que es un cosmetólogo dotadísimo, que sabe muchísimo de cosmetología, que me hizo dejar de usar el shampoo que yo usaba, que me hace una vez al mes todo un ritual con toda suerte de aparatos y potingues y que me da una sustancia que me atomizo en la cara cuando me sale algún granillo y que ha resuelto mis problemas cutáneos en definitiva. De lo que sabe menos Julio es de artes escénicas, pero le gustan. Y mientras me hacía el facial el otro día, me contó que había ido a ver a María Juncal, la gran bailaora, la gran bailarina de flamenco, que nunca había visto un espectáculo de flamenco y que le había llamado mucho la atención. Nunca había escuchado lo que, le conté en ese momento, se llama cantejondo y le había llamado mucho la atención. Y cuando trató de describirme qué le había parecido esto, me dijo que de alguna manera inexplicable le había recordado muchísimo a las corridas de toros. Le había parecido que el flamenco, el cante jondo y las corridas de toros compartían un espíritu que lo había conmovido poderosamente. Esa es una idea de Julio y es una buena idea. Y es una idea muy virtuosa que me hizo resonancia porque está expresada en el extraordinario ensayo sobre el duende. El duende no es una persona, sino es un espíritu, es una idea de mundo, es un talante nacional español de Federico García Lorca, que justamente postula el flamenco, el cantejondo y los toros como tres actividades típicamente españolas que están habitadas por el duende y que identifica el duende como la pulsión de lucha contra la muerte y que identifica en el grito primigenio del cantaor, en el baile desenfrenado de la bailaora y en las artes, acaso suicidas y mortíferas del torero, esa expresión de duende. Julio no ha leído a Lorca, pero llegó a esa conclusión por otro lado. Julio no necesitó leer la biografía de María Juncal, Julio no necesitó leer a García Lorca, Julio no necesitó más que llegar con su propio bagaje, su propia sensibilidad y su propio conocimiento al teatro y ver el espectáculo para llegar a una conclusión muy parecida a la Federico García Lorca. ¿Es la única lectura posible de esa obra de arte? No. Hay tantas lecturas como espectadores posibles hay de una obra de arte. Y todo esto, ¿dónde deja parada a Rosalía? Rosalía hizo una lectura errónea de la obra de Pablo Picasso. O están equivocadas las feministas o los trolls de Twitter, a saber, por molestar a Rosalía, por expresar un gusto por una obra en particular. ¿Desde dónde lee Rosalía a Picasso? ¿Lo hace con los ojos de una artista que también es? ¿Esa mirada es distinta a la de las feministas? ¿Alguna de las dos es correcta? Y a todo esto, ¿Rosalía hizo bien o mal en ofrecer una disculpa después de sus declaraciones? Y a todo esto, ¿quemamos a Picasso? Esa es la pinche complejidad de hablar de arte en tiempos de las redes sociales y el troleo.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio de La pinche complejidad, que bueno, está casi envuelto con moño para regalo para este podcast, no solo porque nuestra coordinadora de invitados, Claudia Marín, es la presidenta del club de fans de Rosalía y hubiera renunciado si no le hubiéramos dedicado un podcast a su adorada, sino porque el tema a mí me interpela de manera poderosísima, siendo no un fan de Rosalía, porque no lo soy, pero sí un simpatizante mayoritario de Rosalía, aunque ahora estoy un poco enojado con ella, ya diré por qué. Primero el contexto. A ver, el contexto es una entrevista, un podcast para Spotify directamente que le hace la escritora argentina Mariana Enríquez a Rosalía, esta cantante y compositora famosísima española, que probablemente hoy sea la estrella global más relevante del orbe, a propósito de su gira mundial y la promoción de su disco y de su gira en Buenos Aires en general y de ciertas opiniones artísticas en particular. Es una conversación agradable, interesante, un poco dispersa, que pasa por muchos temas y que pasa por los gustos artísticos de Rosalía. Y ahí Rosalía dice que a ella le gusta Picasso, que a ella le gusta la obra de Pablo Picasso, que ella no tiene problema en la reputación violenta que tiene Picasso, porque ella puede separar perfectamente la obra del artista y que además, bueno, pues ella no le consta, digamos, que Picasso haya sido violento con mujeres, como se ha dicho tanto recientemente y como le han llovido algunas acusaciones por parte de una de sus nietas de manera destacada y por parte de algunos biógrafos en años recientes. Después de eso, la entrevista pasa a cualquier otro tema, pero eso incendia a las redes sociales con comentarios muy airados, particularmente desde TikTok, que tienen mucha repercusión en esa red, y en Twitter particularmente, que para eso se inventó, condenando a Rosalía por ser, digamos, cómplice del patriarcado opresor y violento y perpetuar modelos de violencia de género, y que por supuesto queman en leña verde a Picasso, entre otras, que esa sí es la más terrible de todas, por deformar a las mujeres, presentarlas de manera desfigurada y entonces empiezan a aparecer como ilustración algunos muy hermosos Picassos de su etapa cubista, presentados por alguien que pues evidentemente nunca entendió qué es el cubismo, y cuando digo nunca entendió no es nunca lo estudió, sino nunca se paró el suficiente tiempo ante un cuadro cubista para entender que ahí hay un juego con la subjetividad y la perspectiva de los ángulos y las emociones con que se puede contemplar un rostro, que por cierto Picasso sometió en su etapa cubista no solo a rostros femeninos, sino también a rostros masculinos y a objetos al mismo procedimiento. Pero es otra historia y esta no es una clase de cubismo para personas que pues, nunca se han detenido a ver con calmita un cuadro cubista, sino esta es una meditación, pues yo diría que fundamentalmente sobre la naturaleza del arte. Regresemos al ensayo de Susan Sontag que citaba yo hace rato, a Fascinante Fascismo. En ese ensayo, Sontag nunca le escatima el estatuto de obra de arte al trabajo de Leni Riefenstahl. Lo único que hace es argumentar que su belleza es indisociable de su ética fascista, y yo estoy de acuerdo con ella. Un poco como le pasó a mi amigo Julio al ver el flamenco y al identificar ese hilo conductor entre el cante jondo y el flamenco y las corridas de toros que Lorca explica con la referencia a la muerte. Bueno, pues creo que ver el trabajo de Leni Riefenstahl, ver Olimpia o ver sus fotos de los Nuba, aunque no supiera uno quién es Leni Riefenstahl y no hubiera uno visto El triunfo de la voluntad, le haría pensar, esta señora es una devota de los cuerpos estilizados, de la comunión de esos cuerpos estilizados y hermosos con la naturaleza, y para ella no hay mucha cabida para cuerpos que
se desvíen de la norma, ni para la hibridación cultural, sino le parece que todo tiene que transcurrir en entornos puros, lo cual es una idea bastante fascista, pero que no tiene nada que ver con un discurso explícito nacional socialista. Lo que argumenta Sontag es el ideario fascista está intrínsecamente ligado con la mirada de Leni Riefenstahl, retrate lo que retrate. Eso no lo hace menos arte porque, y aquí viene la primera, el arte no es moral. ¿Quién dijo que el arte es moral? ¿Quién dijo que el arte está ahí para dar lecciones de moral? Porque de entrada, y esa es la más importante, la moral es una cosa que está circunscrita a un contexto social específico. La moral es aquello que está definido por las mores, es decir, por las costumbres de una época y de una sociedad. La moral de la Argentina o de la España del siglo XXI no es la moral de la Francia del siglo XX, no es la moral de la Alemania de los años 30, no es la moral del México prehispánico, no es la moral de la Persia milenaria, no es la moral de la Roma antigua. Las mores se van transformando, las costumbres se van transformando y con ellos se van transformando los valores de las sociedades. El arte trasciende las mores. El arte perdura. El arte nos interpela siglos después. ¿Por qué? Porque el arte trata de asuntos universales. Y al tratar de asuntos universales, y esta es la más importante, los problematiza. Una obra de arte no es un objeto bello. Hay muchos objetos bellos que a mí me gustan muchísimo y que aprecio tener. He puesto ya ejemplos de este tipo. A mí me gusta mucho este suéter, me parece que está muy bien cortado, me parece que está muy bien tejido, me parece que me queda muy bien, me gusta su textura, me gusta su marino, pero no es una obra de arte. Es un objeto de diseño bien hecho, no es otra cosa. Esta es una hermosa taza, tiene un valor cultural, es una taza que se robó mi abuela de un vuelo de Braniff en los años 70, la era dorada del diseño, si no me equivoco es un diseño de Eero Saarinen que hacía diseños para Braniff en aquella época, pero no es una obra de arte, es un objeto práctico. ¿Por qué el suéter, por qué la taza no son obras de arte? Porque no hacen preguntas. Lo propio del arte es interpelar. Lo propio del arte es hacer que nos cuestionemos cosas, que nos cuestionemos a nosotros mismos, que nos cuestionemos el mundo, que pensemos sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre nuestro entorno, sobre nuestras relaciones con otros seres humanos, sobre el contexto político en el que estamos existiendo, sobre el contexto social en el que estamos existiendo, sobre la cultura, sobre el género, si se quiere. Es decir, las obras de arte son aquello que producen una reacción en nosotros, una reacción que nos trastoca, una reacción que nos subvierte y que nos hace pensar o nos hace sentir, yo soy menos bueno para sentir que para pensar, pero que, pues digamos, opera una transformación en nosotros. Eso es lo propio de las obras de arte. En ese sentido, difícilmente podrán ser morales las obras de arte porque eso las obligaría a ser didácticas, las obligaría a ser prescriptivas, las obligaría a decir las cosas son así, lo correcto es esto. Y ese discurso, pues es un discurso muy cerrado, es un discurso muy sujeto a las mores, la idea de lo correcto cambia con el tiempo y el lugar, y no sería un discurso que permitiría que se diera la operación del arte. El arte es caótico, el arte es contradictorio, el arte es frecuentemente violento. Y no lo digo yo, lo dice Friedrich Nietzsche,
que es un señor polémico, incluso un poco más que Rosalía, pero que tiene un libro que a mí me parece verdaderamente hermoso, que se llama El origen de la tragedia, que busca justamente rastrear el origen filosófico, no el origen histórico de la tragedia, y que lo encuentra en dos fuerzas, en el enfrentamiento constante de lo apolíneo y lo dionisiaco, en donde lo apolíneo es todo aquello que aspira a el orden, a la regla, a la ley, a la forma, y lo dionisiaco es todo aquello que aspira a lo primigenio, a lo basal, a lo caótico, a lo primordial, a lo contradictorio, a lo transgresor, a aquello que subvierte el orden. Y para Nietzsche, esas dos son las fuerzas principales que se juegan en la tragedia como género literario griego y que se juegan en la cultura. Y para Nietzsche el arte supone siempre, el gran arte supone siempre, digamos, el triunfo o el imperio de lo dionisiaco, porque es lo propio del arte subvertir, porque es lo propio del arte transgredirlo todo, incluida la moral, porque es lo propio del arte descentrarnos y generar un desarreglo de los sentidos. De hecho, para Nietzsche, la muerte de la tragedia ocurre con el advenimiento del racionalismo. Él pone, digamos, al Sócrates platónico como el gran asesino de la tragedia, diciendo que esta idea racionalista que equipara lo bello con lo bueno y con lo verdadero es aquella que, digamos, alejó el teatro, la literatura y la cultura toda de la caótica, subversiva y contradictoria y a menudo violenta belleza de la tragedia. Esto además lo expresa Nietzsche en términos que heredó de Schopenhauer, con el que luego se agarraría un buen pleitecillo intelectual, pero el origen del pensamiento nietzscheano es una noción schopenhaueriana que es la oposición entre voluntad y representación. Schopenhauer distingue la voluntad como la afirmación del yo y la representación como aquello que solo es capaz de referir a otra cosa, como aquello que solo es capaz de traer otra cosa a cuento, de dibujar otra cosa, de citar otra cosa, y las opone la voluntad y la representación como dos modos francamente opuestos de, digamos, el ser, y identifica la voluntad con la cosa en sí, es decir, con la esencia misma de las cosas. Nietzsche, en toda regla, es un schopenhaueriano, aunque luego pataleara un poco contra esa idea. Y la idea de Nietzsche, luego tergiversada por los nazis que andan paseando por acá un chingoy, de la voluntad de poder, es muy una idea schopenhaueriana. A los nazis luego les servirían Nietzsche y Wagner para justificar toda suerte de atrocidades. Pero antes de que adviniera Hitler, Nietzsche, que por cierto no era ningún antisemita, lo que decía era que la esencia del ser humano y la mejor posibilidad del ser humano reside en la voluntad de poder o en la voluntad a secas, es decir, en ser quien es, en buscar su devenir. Y esa búsqueda del devenir pasa por el sufrimiento y pasa por la violencia, por sufrir violencia y por la propia violencia. Pero es en esa afirmación, en esa autoafirmación, que el ser es y que no se limita a la mera representación. Y para Nietzsche ese es uno de los procesos fundamentales del arte. Es una definición bastante canónica del arte, pero más allá de que sea canónica, es una definición que a mí me parece poderosa y conmovedora. ¿Por qué? Porque en la idea de la representación, de volver a presentar, de lo único que se trata es de traer a cuento
y a cuenta algo que ya existe y ponerlo en el escenario. ¿Para qué? Para que se vea, para que se identifique. Y justamente los procesos de las reivindicaciones identitarias contemporáneas que aspiran a la representación de minorías o de mayorías, justamente pues parecen muy alejados de la idea de la voluntad, de la idea de la afirmación humana, sino simplemente funcionan como espejos. Y el problema de los espejos es que no problematizan. El problema de los espejos es que solo se prestan a nuestro propio embelezo, en el mejor de los casos, pero que difícilmente plantean preguntas. Lo propio del arte es plantear preguntas. Entonces, creo que ahí ha habido, digamos, una confusión en tiempos recientes de reivindicación identitaria con qué es lo propio del arte. Yo creo que el arte debe expandir sus campos. Creo que bueno será que haya más arte, que haga más preguntas sobre más temas. Creo que bueno será que el arte haga preguntas sobre género, sobre nuestra propia violencia, sobre la de los hombres, sobre la de las mujeres, sobre la sexualidad, sobre el canon, sobre la irrefutabilidad de los artistas, sobre la autoría, sobre el arte como construcción individual. Todos esos son grandes temas para hacer arte, pero la obligación del arte no es representar nada ni a nadie. Lo propio del arte es hacer preguntas, ojalá que cada vez más, ojalá que cada vez más complejas, ojalá que sobre cada vez más cosas. Pablo Picasso es un grandísimo artista porque su arte plantea preguntas. Porque justamente los Picassos cubistas, pensemos, no sé, en su retrato de Dora Maar, nos hacen hacernos preguntas sobre nuestra percepción, sobre cómo vemos las cosas, en términos objetuales y en términos emocionales y en términos intelectuales. Podemos saber quién fue Dora Maar, podemos conocer cosas de la relación de Picasso con Dora Maar y eso podrá complejizar nuestra lectura. Pero yo no necesito saber que el retrato de Dora Maar se llama retrato de Dora Maar, que es de Pablo Picasso, o conocer la relación entre ellos para que ese cuadro, que por cierto me interpela poderosamente y me interpela en términos justamente de la construcción de la mirada, produzca un efecto sobre mí. Más importante, y digamos, esto me lleva a mi segunda referencia, es, en realidad, no es importante que sea de Pablo Picasso. El conocimiento de que ese cuadro o cualquier otro, el Guernica, el que quieran, de los toros, de las palomas o las escenografías teatrales que hizo, el Picasso que quieran, puede vivir perfectamente sin que sepamos que es de Picasso. La idea de la autoría, la idea de la obra firmada, es una idea que nació en el Renacimiento con el advenimiento del mercado del arte. Es una idea que sirve para identificar genios individuales y cotizarlos en el mercado en un sistema capitalista de ese que es tan impopular hoy, por cierto, más o menos entre la misma gente que condena a Rosalía por gustar de la obra de Pablo Picasso. Pero en realidad, si no supiéramos de quién son los cuadros de Picasso, seguirían siendo igual de relevantes, seguirían siendo igual de poderosos, porque finalmente Picasso ni siquiera es el autor de esos cuadros y para eso voy a apelar a Roland Barthes y a un ensayito que les recomiendo muchísimo que se llama La muerte del autor. Que si no me equivoco en español está recogido en un libro que se llama Imagen, Música y Texto, pero buscaré la referencia bibliográfica específica. En francés está en otra antología de ensayitos de Barthes, pero en todos los idiomas se llama La muerte del autor. La muerte del autor no es un fenómeno posmoderno que postule Barthes, sino es una idea posmoderna de un fenómeno que existe desde tiempos inmemoriales y que es
la creación de significado de la obra por parte del espectador. ¿Qué significa cualquier obra de arte? Lo que cada uno de sus espectadores diga, porque el significado se acaba de producir con la recepción de la obra. ¿Importa la intención del autor? Pues solo si uno quiere que importe. ¿Importa la biografía del autor? A priori, no, porque no necesariamente conocemos la biografía del autor y porque seguramente no conocemos la intención del autor, aunque lo hayan entrevistado, aunque haya escrito un texto curatorial. ¿Por qué? Porque esa intención es inefable, porque saber qué sentía o qué pensaba Pablo Picasso o Rosalía o Leni Riefenstahl o Susan Sontag o quien ustedes quieran al momento de escribir, de pintar, de filmar, pertenece al terreno de lo incognoscible, acaso incluso para ellos mismos. Entonces, nunca podremos estar seguros de la intención de un autor al hacer la obra. Y al mismo tiempo, tendremos o no más o menos información, más o menos contradictoria sobre el autor, o ninguna. ¿Qué sé yo de la biografía personal de Vermeer? Yo creo que casi nada. Eso no hace que su obra me afecte menos. ¿Qué sé yo de los autores de las pinturas rupestres? ¿Qué sé yo de los pintores renacentistas anónimos que sobreviven? ¿Qué sé yo de la biografía de tal o cual cineasta de los años 20, de Carl Theodor Dreyer? Hay mucho publicado, pero yo sé muy poco. Y eso no incide sobre mi capacidad de recepción de esa obra, porque yo leo esa obra con lo que tengo, con lo que sé de historia y con la historia que vivo, con mi ideología, con mis creencias, con mi cultura, con mi novela familiar, con mi lectura política, con lo que me alimenta la sociedad que vivo. Y eso produce una lectura única, irrepetible y tan correcta o incorrecta como cualquier otra, tan valiosa o poco valiosa como cualquier otra de la obra de arte. Sí hay ciertas personas que tienen más información o que tienen, digamos, una mirada, digamos, entre comillas, educada, que a veces tienen una lectura muy compleja de una obra de arte. También hay personas que nunca han ido a un espectáculo de flamenco y que al ver a María Juncal hacen rápidamente una asociación entre el cantejondo, el flamenco y las corridas de toros que a Federico García Lorca le ha de haber tomado años desarrollar de manera absolutamente intuitiva. ¿Es más válida la opinión de Julio del cantejondo que la de Lorca o menos? Es la misma y llegaron a ella por vías completamente distintas. Esa es una coincidencia. Seguramente habrá otras y seguramente quienes sean antitaurinos entre nuestros escuchas, y no los hay pocos, lo sé, porque ya hemos abordado el tema, tendrán una opinión toda otra del tema y será absolutamente válida, tanto o tampoco como la de Julio o como la de Lorca. Contribuirán a la conversación. Entonces, eso me lleva, digamos, a una idea fundamental. Oscar Wilde, en otro texto que les recomiendo muchísimo, que además es chiquitito, el prefacio a El retrato de Dorian Gray, todo el retrato de Dorian Gray es un desarrollo de esta idea, pero Oscar Wilde postula la moralidad del arte, no la inmoralidad del arte, sino cómo el arte no puede estar sujeto a reglas morales y cómo se debe solo a sí mismo. Además diré algo, creo que Wilde y Nietzsche comparten ahí una idea que es el arte es lo único que nos hace trascendernos como seres humanos, es el único que nos hace trascender nuestra propia violencia y cuando digo nuestra propia violencia digo la de Picasso, la de las señoras y los señoros que crucifican a Rosalía en las redes sociales y la mía propia y la de todos ustedes porque es lo propio de los seres humanos ser violentos. Y justamente para limitar nuestra violencia existe un Estado que tiene el monopolio de la violencia y que tiene un aparato de impartición de justicia y hay que buscar perfeccionarlo lo más posible.
Pero el asunto de separar la obra del artista, pues tiene que ver con que en esencia están separados. Tiene que ver con que en esencia El bebé de Rosemary o Repulsión de Roman Polanski son películas profundamente conmovedoras que creo que crean personajes femeninos que son extraordinariamente complejos y dignos, diré, y que están producidas por un señor que es tenido por ser una muy mala persona y muy probablemente un delincuente sexual. Eso no hace del bebé de Rosemary o de Repulsión menos buenas películas y menos legibles desde una perspectiva feminista. Diré más, me parece que es posible leer a Picasso desde una perspectiva feminista. De hecho, hace poco fue realizada una exposición en el Museo de Brooklyn de Nueva York, parece que malísima, pero que lo hacía y que lo hacía de mucho mejor manera de lo que lo hicieron las detractoras de Rosalía. El año 2024 se presentó en el Brooklyn Museum una exposición de una mujer llamada Hannah Gatsby que se llamaba It's Pablomatic. Hannah Gatsby en realidad no es una artista ni es una curadora, es una comediante, es una stand-upera, pero está en Netflix si no me equivoco, se llama Nanette, un monólogo sobre Picasso. Ese monólogo se convirtió en algo muy famoso. En ella hablaba de la presunta violencia de Picasso contra las mujeres y eso la llevó a desarrollar un proyecto curatorial que hizo suyo el Museo de Brooklyn, que se llamaba, con buen humor, digamos, It's Pablomatic. Parece que era bastante mala la exposición, exhibía un par de Picassos y algunas obras de artistas feministas que cuestionaban a Picasso, y lo que, digamos, decía como racional, curatorial, esta standopera metida a curadora que exhibía en el Museo de Brooklyn, es que es perfectamente posible reconciliar la admiración y el desprecio, y que ella sentía por Picasso ambas cosas, que sentía admiración por Picasso como artista y desprecio por Picasso como persona, y que le parecía importante presentar una exhibición que problematizara esto. Según mi amigo Víctor, que vive en Nueva York y que vive en Brooklyn particularmente, la exposición era bastante mala y bastante torpe, pese al texto curatorial que decía, ahora ya lo encontré y lo estoy citando, la admiración y la ira pueden coexistir. Pues sí, la admiración y la ira podían coexistir, pero parece ser que no un concepto curatorial muy sólido. Con todo, me parece mucho más valeroso lo que hizo esta standupera australiana Hannah Gatsby en el Museo de Brooklyn, es decir, tomar unos Picassos, tomar unas obras de arte feministas y ponerlas a dialogar, por elemental que fuera ese diálogo, y obligarnos a pensar sobre la pertinencia o no de cancelar o de criticar a Picasso, que descalificar en redondo a una persona, a una artista además, por tener una lectura de una obra que es tan válida como la de las feministas, porque esa es, digamos, otra cosa que me parece importante decir. ¿Por qué es válida la lectura feminista de Picasso? Y condenar a Picasso y propugnar por no gustar de Picasso, es válida la lectura contraria. Tantas lecturas tiene una obra de arte como espectadores tiene. Tantas verdades encierra una obra de arte como espectadores tiene, porque el significado se produce solo en el espectador y en la reelaboración que hiciera. Y creo que esa es la gran lección que podemos derivar de Rosalía. Y ahí, digamos, es en donde viene mi único reproche a Rosalía, que es por la disculpa. Porque Rosalía lo que hizo fue sucumbir, digamos, a la amenaza de la cultura de la cancelación y pues tener una respuesta no muy compleja
a una discusión compleja que se estaba teniendo y que la interpela como artista. Entiendo que hay un negocio millonario de venta de boletos en cuestión, está a punto de arrancar una gira. También creo que Rosalía puede aguantar algunos boletos devueltos a estas alturas del partido, siendo la artista más importante del orbe, o uno de los artistas más importantes del orbe, junto con Bad Bunny, y hubiera sido congruente como artista que mantuviera su posición y que la problematizara. Terminaré con mi amigo Víctor. Mi amigo Víctor no es un invitado casual a esta discusión. De hecho, me arrepiento mucho de no haberlo invitado a hacer este episodio de La pinche complejidad conmigo, porque hemos discutido muy a gusto en preparación de él, sino que es un extraordinariamente talentoso pintor que se llama Víctor Rodríguez, que vive en Nueva York, que fue al Museo de Brooklyn, que detestó la exposición It's Pablomatic y que después de eso arrancó algunos carteles con los que había tapizado la ciudad de Nueva York, el Museo de Brooklyn, y a partir de ellos realizó una obra que probablemente sea uno de los cuadros de Víctor, que es un artista muy cotizado y muy reputado, que más me gusta. A todo el alrededor del cuadro, como marco, digamos, casi del cuadro, aparecen estos carteles con la imagen de Picasso y la frase It's Pablomatic, un poco como basura, un poco como hojas que estuvieran girando al viento, un poco como algo que es prescindible. Y en el centro aparece la imagen de una mujer muy hermosa, muy poderosa, muy erática y muy por encima, digamos, de la discusión y de la presunta violencia de Picasso, al menos en una de mis lecturas. ¿Por qué digo en una de mis lecturas? Porque esa mujer, esa modelo, es alguien a quien Víctor ha retratado innumerables veces y que en esas iteraciones aparece casi siempre como una figura de poder. El conocer otros cuadros de Víctor me da una segunda lectura. Pero además, esa mujer tiene una relación especial con Víctor que no voy a traer a cuento aquí, pero les voy a recomendar un muy buen podcast al respecto. El podcast es un episodio de una serie que se llama Heavyweight, que aborda la relación de Víctor con su modelo. Conocer eso les dará otra lectura de ese cuadro que también publicaré en las recomendaciones de La pinche complejidad. Pero además Víctor es mi amigo y yo me conozco el backstage de esa historia y eso complejiza aún mi lectura o no la complejiza, la hace distinta. Yo tengo de hecho todas esas lecturas de ese cuadro, todas esas lecturas coexisten en mí. Esas lecturas de un cuadro que es la lectura de Víctor, entre otras cosas, de esa exposición, porque las obras de arte surgen de las obras de arte. Que lamento profundamente de Rosalía que no haya reaccionado a una discusión que vale la pena tener con una creación artística, que haya elegido el camino fácil de ofrecer una disculpa por tener una idea tan respetable, tan rara, tan fascinante, tan única como la de cualquier espectador. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio de La pinche complejidad y les recuerdo que pueden seguirme en @NicolásAlvaradoLector, que pueden seguir a La pinche complejidad en @LaPcomplejidad, esto en Instagram, y que La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Por cierto, alguna vez, después de que escribí un texto cuyo sentido reivindico hasta el último de mis días y del que básicamente me enorgullezco y que me parece un texto de homenaje a un cantante popular, un par de personas se encerraron en el comedor de mi casa a presionarme hasta que ofrecí una disculpa. Les agradezco sus buenas intenciones, pero diré que me arrepiento de haber ofrecido una disculpa en ese momento. Uno no se disculpa por lo que piensa, uno no se disculpa por leer la realidad. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.